En la escritura de ficción existen muchos elementos que componen una historia, sin importar si es para cine, teatro, cómics, novelas o etc. Pero sin duda, el elemento más importante de toda historia es el tema. Esto es lo primero que se debe tener en cuenta, incluso antes de comenzar a escribir, ya que el tema es el núcleo de cualquier historia, es la esencia. En pocas palabras, es eso de lo que se quiere hablar como escritor. Es la propia voz queriendo expresar algo a través de una historia. Al tema también se le puede llamar la premisa de la historia, y esto no tiene nada que ver con el género o tipo de historias que quieras contar. Puede ser una película de extraterrestres atacando la Tierra o una historia de amor y comedia, hasta lo más profundo y filosófico de la vida. Esto es hasta donde tú quieras llegar. El tema en una historia es algo complejo y no muy fácil de conseguir dentro de un relato, porque primero que nada debe ser algo muy sutil, pues no se trata de hacer un documental sobre un tema específico, sino que se trata de un punto de vista sobre algo y ponerlo dentro de una historia. Es algo que debe estar presente, pero que no se debe notar que está ahí. En este video te voy a hablar sobre el tema central de una historia o premisa y todo lo que necesitas saber para escribirlo en tus historias. El tema es aquello que queremos decir. Puede ser una molestia, una curiosidad, algo que nos pone tristes o contentos. Cada persona es un mundo y cada uno tenemos algo que decir. Es por eso que esto es lo primero que se debe tener claro antes de escribir cualquier historia. Por ejemplo, podríamos estar escribiendo una historia de zombies, pero de lo que realmente habla esta historia, o nuestro tema, sería del poder que tiene el ser humano para destruir la naturaleza. La trama de unos zombies comiendo gente podría decirse que solo es un pretexto para hablar sobre un tema que, como escritor, nos puede interesar explorar, solo que lo haríamos de una forma entretenida. Pero bueno, antes de adelantarnos, vámonos paso a paso. Digamos que los elementos más importantes en la estructura de una historia son, en el centro de todo está el tema de la historia. Alrededor del tema están los personajes, y alrededor de los personajes están las acciones, las reacciones y la trama. De este modo podríamos decir que el tema se expresa a través de los personajes se expresan a través de sus acciones y por lo tanto se expresan a través de la trama. Para construir una historia se debe comenzar por su esencia. Estamos de acuerdo que una gran historia es un campo de batalla por su estructura dramática, pero debe ser un campo de batalla mucho más profundo que un nivel superficial de héroes contra villanos, el malo contra el bueno o un deseo contra su conflicto. Eso realmente no nos dice nada por sí solo. Me refiero a que una buena historia es un campo de batalla, pero de ideas y de cuestiones profundas. Básicamente es una exploración trascendental sobre una forma correcta de vivir en el mundo. Al menos así debería de ser, y es lo que debemos intentar en nuestras historias. Justo podríamos llamar a esta exploración o cuestión de la forma correcta de vivir en el mundo como la cuestión temática. Y esta cuestión temática es precisamente el corazón de la historia. Es lo que le da su poder y su justificación. Recuerda que escribir una historia lleva mucho tiempo, y es por esto que es importante que cada historia tenga un tema o una cuestión temática. Es su corazón, es la esencia, pues de no tenerla, la historia se podría sentir vacía o hasta superficial. Sería una historia desechable como muchas de las que ya existen, y de hecho de aquí proviene la originalidad de un relato. Por eso son pocas las historias que se quedan en la mente del espectador o el lector. Las buenas historias son aquellas que tienen algo que decir y que te dejan pensando por varios días y que son difíciles de sacárselas de la cabeza. Cualquier relato de ficción debe tener un propósito profundo, una exploración de una idea concreta, un mensaje o una lección. Pero como dije, no todos los relatos lo hacen bien o de una forma entretenida. Esto es importante porque recuerda que no se trata de escribir un documental educativo aburrido sobre una lección o mensaje moral demasiado explícita. Y esto es muy importante y debes tenerlo claro.
El tema no significa que debes dar lecciones pretenciosas y pesadas. Por eso la línea entre un tema central y una lección educativa es muy delgada y debes tener cuidado de no caer en esa trampa. Pero aquí está el truco. Las grandes historias no predican ni te golpean en la cabeza con un mensaje. Eso es propaganda pura y no funciona dentro de las historias. Existen muchos casos de esos, pero ese no es el verdadero propósito del tema central de una historia. Lo que sí debes de hacer es plantar sutilmente una idea y dejar que crezca dentro del espectador. Se debe explorar un tema y una moraleja a través de la escritura de la historia, no mediante diálogos y sermones. Eso es lo peor que puedes hacer. El propósito de una historia es que cuando la escuchas, te sientes que has cambiado de alguna manera. Vuelves a entrar en el mundo con ojos nuevos. Sientes una especie de catarsis y de hecho este elemento esencial de las historias es algo que ya fue inventado hace más de 2000 años por los griegos y sus grandes tragedias. Y lo mejor de todo es que es algo que sigue funcionando en estos días y además es algo necesario en cada historia. Simplemente es algo que sientes y puede ser que no sepas explicar el por qué, pero sientes que puedes vivir tu vida de otra manera. Este es el poder de una gran historia y estoy seguro que lo has sentido antes, pues es ese mismo sentimiento el que debes crear en tus espectadores o lectores, y eso se logra a través del tema central o la premisa. Y obviamente este es el mayor reto que tenemos como escritores para lograr una gran historia. Es necesario aprender a explorar un tema y argumentar una respuesta a la pregunta o la cuestión temática sin que el público sepa explícitamente lo que estás haciendo. No es nada fácil, pero te aseguro que muy satisfactorio cuando se consigue. Ahora, ¿cómo se consigue el argumento temático de una historia? El tema de una historia, o lo que también se podría llamar el argumento temático de una historia, es aquella creencia sobre una forma correcta de vivir en el mundo. Es ese pensamiento o idea que se debe explorar a fondo, y esto se hace a través de una hipótesis, es decir, de una tesis, una antítesis y una síntesis. Dicho de una manera más sencilla, la tesis es la idea que se pretende explorar y profundizar. Una tesis, por ejemplo, podría ser: el amor de un padre no tiene límites. Esta es solo una hipótesis que no sabemos si sea verdadera o falsa. Para ello se necesitan preguntas y respuestas y la intención de esto es explorar esa tesis a través de una historia y sus personajes. La antítesis básicamente es lo contrario de una tesis, y en este ejemplo que estoy dando podría ser: los hijos son siempre malagradecidos. De nuevo, esto no sabemos si es verdadero o falso. Es necesario explorarlo a través de la historia. Ahora, la tesis y la antítesis se deben enfrentar entre sí, ya que son siempre ideas opuestas, y de esa confrontación de ideas debe surgir una síntesis. En nuestro ejemplo podría ser: cada quien hace lo que le dicta su corazón. Si te fijas bien, estos argumentos temáticos podrían entrar en cualquier tipo o género de historia, desde una historia de terror hasta una comedia romántica. Eso ya depende de los tropos o elementos de cada género y cómo los introduzcas en una historia. Es por eso que se dice también que el tema de una historia es la creencia sobre la forma correcta de vivir en este mundo. Es una idea o creencia que quieres que tu público se lleve consigo y la adopte. Es una idea que hará que la vida sea satisfactoria, moralmente gratificante y beneficiosa o valiosa. Se podría decir que es una receta de cómo vivir la vida. Así que pregúntate, según tu perspectiva, ¿cuál es la forma más satisfactoria y gratificante de vivir en este mundo? Digamos que esto es esencialmente un consejo, una creencia o una verdad universal que creas que ayudará al público a vivir una vida mejor. Recuerda que estamos hablando de historias de ficción, tampoco es una cuestión de coaching. No hay que confundirse, esto aplica solo para las historias de ficción, pues tampoco es que se busque aleccionar a la sociedad. Se trata de hacerlos sentir. Eso sí es necesario. Recuerda que los escritores creamos historias para que el espectador sienta. Y bueno, el argumento temático para algunos también se puede definir como la premisa de una historia. Es lo mismo. Simplemente se trata de una idea que se tiene y una hipótesis que se debe comprobar como falsa o verdadera. Y eso se hace a través de una historia y sus personajes.
Otros ejemplos de premisas o argumento temático o tesis podría ser: es mejor vivir en comunidad que en soledad, o el deber es más importante que el amor. ¿Ahora ya entiendes un poco más este concepto? Entonces, ahora te pregunto, ¿cuál es la esencia de tu historia? ¿Qué mensaje quieres dar? Y ojo, no debes explicar el mensaje directamente al espectador, sino que lo utilizarás como la parte central de la historia, como la justificación real del relato. La clave más importante para crear un gran argumento temático o premisa es que a ti te fascine. Debe encender esa pasión en tu interior, así que date un buen tiempo para pensar en aquello que te mueres por contar y explorar a fondo. No te detengas hasta que encuentres un tema que a ti te emocione. ¿Cómo explorar el argumento temático o premisa de una historia? Después de que hayas decidido sobre de qué vas a hablar con tu historia o la premisa, lo que sigue es encontrar la manera de explorar ese argumento temático en la historia. ¿Cómo se puede expresar de forma natural y entretenida la tesis, antítesis y la síntesis? Pues esto se expresa a través de los personajes y, en concreto, todas las posibles respuestas a la pregunta temática se debaten a través de las acciones de personajes opuestos. Es muy importante que este debate temático se produzca a través de la acción de los personajes y no solo a través de sus diálogos. De este modo, los personajes se convierten en los representantes de cada posible variación del tema, de la tesis, la antítesis y la síntesis. Para explorar todas las vertientes del tema, primero tenemos que plantearlo como una pregunta. En otras palabras, planteamos el argumento temático o premisa como una pregunta temática para dar cabida a respuestas diferentes y opuestas. Con uno de los ejemplos que di antes, ¿el amor de un padre no tiene límites? ¿Cómo se debate este tema? Para convertir esto en una pregunta temática, simplemente se puede plantear como: ¿realmente deberías poner todo tu amor a un hijo aunque no sea agradecido? Esta pregunta tiene dos respuestas principales. Una respuesta es que sí deberíamos amar a los hijos sin condiciones, y la otra es que no del todo, o que se debe ser más cauteloso antes de darlo todo por un hijo malagradecido, o el amor de un padre también tiene límites. Recuerda que esto solo es una hipótesis, que no sabemos si es verdadera o falsa. Eso se explorará en el transcurso de la historia. Además, recuerda que no estamos para juzgar a nuestros personajes. El propósito es que con la historia que se cuenta se le dé vida a estas respuestas. Esto es cuando la tesis y la antítesis se enfrentan, por medio de las acciones de los personajes, sus ideales y sus motivaciones. La idea es que se tengan diferentes personajes que toman diferentes lados o puntos de vista de la cuestión temática o premisa y se enfrenten entre ellos. Cada uno debe tener su punto de vista del tema que se está explorando y así nos permite debatir múltiples respuestas a la cuestión temática y que se oponen entre sí. Lo importante de expresar la premisa a través de la acción de los personajes es que la oposición permite al público ver las diferencias entre las posibles respuestas del tema. Los seres humanos tienden a comprender las ideas solo por comparación, y es mucho más dramático e impactante debatir todas las variaciones del tema que solo argumentar una sola respuesta a una pregunta temática y afirmarla como verdad. Y justo así es como sale el conflicto temático de una historia. ¿Cómo se define el resultado del debate temático? Por lo general, el resultado se decide a través de las acciones del protagonista, y es a través del protagonista que sale tu voz para dar respuesta a esa pregunta temática o premisa que planteaste desde el principio. Recuerda que es tu historia y tú decides de qué lado estar. Si del lado que está de acuerdo en que realmente no debe haber límites para el amor a un hijo, o el que dice que sí se debe ser cauteloso con eso, aun cuando se trate de los hijos. Sí o sí debe haber una resolución a la pregunta temática o tesis que se plantea desde el principio. Ahora veamos cómo podemos convertir uno de nuestros argumentos temáticos en una pregunta temática. Digamos que hemos decidido que para nuestra historia el argumento temático o premisa es: tu actitud moldea tu realidad. Primero convirtamos ese argumento en una pregunta muy básica.
¿La actitud realmente moldea la realidad? Después de esto, es necesario explorar todas las respuestas posibles a esa pregunta y darles esas respuestas a personajes diferentes y opuestos. Obviamente, podemos tener un personaje que responda sí a esa pregunta, y este personaje puede estar lleno de fe y confianza pase lo que pase. Otra respuesta es no, su actitud no moldea su realidad, y este personaje podría ser alguien profundamente cínico. Pero además de sí y no, que es lo más básico, podríamos formular otras respuestas mucho más profundas. Por ejemplo, tu actitud moldea tu realidad, pero solo superficialmente. Y para retratar esto, podemos poner a un personaje que podría ser infinitamente desesperanzado. Otra respuesta mucho más profunda podría ser: tu actitud moldea tu realidad a un nivel profundo, pero no es visible desde afuera. Ahí podemos poner a un personaje que fuera supersticioso. Otra respuesta avanzada podría ser: a veces, o depende de las circunstancias. Entonces podríamos poner a un personaje que fuera muy racional y solo se basara en pruebas. Si te fijas, una respuesta básica de sí o no solo cabe en un confrontamiento típico entre héroes y villanos para poder explorar cómo la moralidad y la inmoralidad juegan un papel en la forma en que uno defiende un argumento o esa respuesta al argumento temático. Y como puedes darte cuenta, existen bastantes maneras de abordar una pregunta temática y su respuesta, y entre más profunda, mucho mejor. Así que no te quedes solamente con una respuesta básica, afirmativa o negativa. Además que, profundizando más en ello, crearás personajes mucho más interesantes y tridimensionales. Hay un número casi infinito de maneras de construir una historia. Empezar con una pregunta temática es solo una de ellas, pero tiene la ventaja de guiar nuestro proceso de creación de personajes e informar sobre las acciones y los arcos argumentales que los personajes pueden emprender a lo largo de la historia. Piensa en cuál podría ser la pregunta temática de tu historia y en los personajes que podrían expresar todas las posibles respuestas a esa pregunta temática. Recuerda que para escribir no existen las fórmulas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejores historias. Así que a escribir se ha dicho. Yo soy Marco y esto es Anatomía de Guión.